Bueno, hola a todos, hola a todas, ¿cómo andan? Bueno, me interesa traer en esta oportunidad un problema que sucede, considero yo, con el concepto de transferencia en el campo del psicoanálisis. Me gustaría recortar este problema, más que traer el concepto en sí, para poder pensar qué decimos cuando decimos transferencia, ¿no? Es muy común en el campo de la salud mental que se escuche que decir, bueno, este paciente tiene transferencia con vos, seguilo. Bueno, ahí el paciente agarró ahí un poco de transferencia, así que nada, empezó a contar cosas, ¿no? Como un sentido, un cierto sentido coloquial del término transferencia. Y recuerdo que a mí siempre se me hizo mucha confusión porque yo estudiaba las concepciones de Lacan acerca del concepto de transferencia, por ejemplo, la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente o sujeto supuesto saber, y me encuentro con que lacanianos hablan de tiene transferencia con vos, tiene transferencia conmigo. ¿Qué es tener transferencia? ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Bueno, me encuentro que Lacan en el seminario 11 se plantea ya este problema, ¿no? En el capítulo 10, presencia del analista, precisamente, dice, la transferencia en la opinión común es representada como un afecto, ¿no? Esto me cayó bien, le caí bien, me ama, me odia. Y dice, esa no es la interpretación que quiso hacer Freud, no va por ahí. Se dice, en la transferencia positiva se dice de que hay como un cierto falso amor o las sombras del amor, y en la negativa no se dice, no se habla de odio, ¿no? Sino de ambivalencia, ¿no? Y bueno, y plantea este problema de pensar que está puesto en el analista como todas las estructuras de las relaciones particulares del sujeto. Entonces dice, hay un problema con decir está en plena transferencia, y propone introducirlo al concepto, ¿no? Y propone introducir el concepto por algo fundamental, y es que dice, este concepto rige la manera de tratar a los pacientes. Y después va a decir, es un concepto fundamental para el psicoanálisis, bueno, el título, pero dice, hay que abordar primero las bases del psicoanálisis para tener una cierta coherencia al momento de plantearlo y de llevarlo a cabo en nuestra praxis. Entonces, a mí me interesa muchísimo esto porque cuando lo va a abordar al concepto, plantea algo muy importante, y es que dice, aunque tuviéramos que considerar, exactamente dice así, la transferencia como un producto de la situación analítica, o sea, ya con esto sabemos que no viene dada, cabe decir que esa situación no puede crear en su totalidad el fenómeno, ¿no? O sea, la situación analítica no crea en su totalidad el fenómeno, y que para producirlo es preciso que fuera de ella, o sea, fuera de la transferencia, ya estén presentes posibilidades a las cuales ella proporcionará su composición, ¿no? Debe haber ya presentes ciertas posibilidades para que esto pueda llevarse a cabo. ¿Qué quiere decir Lacan con esto? Lo que yo puedo leer, digamos, en el texto de Lacan, de este capítulo que me parece central, es que se trata de la hipótesis del inconsciente. Es decir, que el analista porte, a partir de su presencia, la hipótesis del inconsciente. ¿Cuál es la hipótesis del inconsciente? El inconsciente como saber no sabido. ¿Por qué digo esto? Porque Lacan, cuando lo va a abordar, dice esto de hacer aflorar la transferencia en el análisis, donde encuentra sus fundamentos estructurales, es quizás la única manera de introducir la universalidad de aplicación de este concepto. ¿A qué se refiere con los fundamentos estructurales? A la concepción que él tiene de inconsciente. Y acá es muy interesante porque va a plantear en este seminario y precisamente en este capítulo el inconsciente con una pulsación temporal, ¿no? Y lo relaciona directamente a la presencia del analista. Dice, la propia presencia del analista es una manifestación del inconsciente. Eso está muy ligado. ¿Y qué quiere decir esto? De que no se trata de un afecto a la transferencia, sino que es a partir de ciertas posibilidades que la misma presencia del analista otorga, por lo tanto la presencia del analista es fundamental. Por supuesto, no se trata del analista carne y hueso que escucha, sino de una función que ejerce
sobre el texto del paciente con una maniobra, con una operación que va a realizar en esa situación analítica a partir de estas posibilidades que son la hipótesis del inconsciente como saber no saber. Es decir, hay un sujeto que vamos a hacer surgir, ¿no? El sujeto del inconsciente a partir de este inconsciente que es evanescente. Tiene una pulsación temporal que es que se abre y se cierra. Pero cuando se cierra es cuando aparece. Cuando se cierra en la articulación significante, ¿no? En el bucle significante. Entonces, este sujeto va a ser a partir del efecto del significante. Y lo aclara, por si no nos queda claro, que diferencia el inconsciente freudiano, este inconsciente que hay que arcaico, primitivo, que va a haber que develar, que va a haber que sacar de algún recinto del aparato psíquico, el cual necesita, dice, es el inconsciente freudiano, digamos, es los efectos de la palabra en el sujeto. Pero dice, todo bien con eso, pero yo en mi informe de Roma procedí a instaurar una nueva alianza con el sentido del descubrimiento freudiano. Una nueva alianza, o sea, otra, ¿no? Y dice, sí, todo bien, dice, la suma de los efectos de la palabra sobre un sujeto, pero en el nivel en que el sujeto se constituye por los efectos del significante. Y por si no nos quedó claro, dice, el término sujeto no designamos el sustrato viviente necesario para el fenómeno subjetivo, ni ninguna especie de sustancia. No necesitamos tener una persona de carne y hueso para dar cuenta de su subjetividad. Esto da cuenta de que se trata de una operatoria sobre el saber y no de un afecto, ¿no? Me cayó bien el analista, este paciente a partir de que... desde que le empecé a caer un poco mejor, me empezó a contar. Bueno, quizás podamos pensar un poco más este problema. Hasta ahora es lo que puedo aproximarme, pero lo podemos seguir debatiendo. Y bueno, espero que les sirva. Nos vemos. Gracias.